¿Historias de fantasmas? No, no tenemos nada de eso por aquí. Sí tenemos la historia de Jacob, pero es lo a lo más cerca que vas a llegar. ¿De verdad quieres saber? Bueno, se supone que no te tengo que contar, pero está bien. Solo no interrupciones. No tengo la paciencia para eso. ¿Cómo describir a Jacob Emory? Bueno, supongo que se puede decir que era el tipo de persona que no notas. Esto no quiere decir que era un chico malo en ningún sentido. Mucha gente en este pueblo pensaba que él era la persona más confiable para algún trabajo raro en el estado, pero él nunca sobresalió en nada. Él era la prueba viviente detrás del dicho Jacob Foltrades, acetonone. Esto se debía mayoritariamente a su falta de voluntad. Chapoteaban casi todo lo que esta ciudad podía ofrecer, automóviles, operador de radio, gerente de tienda, pero nunca se quedaba en nada. Sus amigos y trabajadores fueron tras de él en algunas ocasiones, pero a todos les daban la misma respuesta insatisfactoria. Simplemente no era suficiente. No es necesario decir que cada amigo que él conservaba era o demasiado paciente o nunca hablaba del tema en absoluto. Probablemente era inevitable, entonces, que Jacob se fuera al extranjero. No recuerdo a dónde se fue, pero creo que Gertrude, que vivía a media calle, sabía a dónde, antes de morir. Tendrás que buscar a alguien más si alguna vez te da curiosidad. Como sea, nadie trató de detenerlo. Todos pensaron que un poco de viaje le quitaría la ambición, o la alimentaría hasta que ya no fuera un problema. Diablos, incluso le dimos una fiesta de despedida, lo que pensé que fue algo muy bonito de parte de todos. En fin, ¿cuánto tiempo se fue? ¿6, 7 años? No recuerdo. También tendrás que checar eso con alguien más. Como sea, eventualmente él regresó y, obviamente, había cambiado. Era amable, enérgico, siempre sonriente, y pronto descubrimos por qué. Nos mostró un souvenir que había traído. Una vara negra, de la altura de un lápiz pero la textura de un gis. Todos nos preguntamos por qué una cosa tan simple podía despertar tal alegría en su caminar, hasta que nos dio una demostración. Tomó un pedazo de papel, y con esa vara, Dios, debe de haber una mejor palabra para esto, con esa vara él dibujó un círculo. Se cayó, y descansó en el borde del papel, como una piedra. No dejaba el papel, pero actuó sobre él, como una especie de viejo proyector sobre una pantalla. Hijo, sé lo loco que eso suena, y si quieres ponerte escéptico entonces puedes dejar a este viejo con su locura, pero yo sé lo que vi, incluso si todos lo han estado callando, y la piedra que él dibujó se cayó. Incluso Jaque le pasó el papel a todos, y mientras se pasaba, la piedra rodaba conforme se inclinaba el papel. Nadie podía decir nada al respecto. Diablos, ¿qué había que decir? Pero él continuó dibujando demostración tras demostración para nosotros, muñecos de palitos en varios concursos y juegos, haciendo de todo desde pelear entre ellos hasta formar pirámides humanas perfectas, y todos pensamos que era increíble. Eso fue todo el avance que él necesitó. Anunció que daría espectáculos para pagar su renta y comida, donde él dibujaría todo lo que los miembros de la audiencia le pidieran. De eso hablamos por un largo rato, y eventualmente nos convenció de que sería seguro, sus dibujos éticos, la práctica lucrativa y única, y que la atención no saldría de las fronteras del pueblo. Pobre Jacob, si yo no hubiera estado tan distraído al momento, hubiera visto las señales entonces allí mismo, y hubiera salvado al pobre hijo de perra quebrando la terrible cosa a la mitad. Pero yo era más joven, todos lo éramos, y no vimos algún problema en alentarlo en lo que todos veíamos como una increíble experiencia para compartir con los demás. No tenía grandes conexiones en la radio o la televisión y el internet no llegaría sino hasta la otra década, así que hizo lo que todas las personas con un bajo presupuesto harían. Publicitó su espectáculo con volantes. Los volantes podrán significar nada para ti, citadino, pero en un pequeño pueblo, los volantes se ganan una buena mirada de vez en cuando, y lo que es más, Jacob logró sobresalir haciendo que pequeñas figuras brincaran arriba y abajo y demás para llamar la atención de la gente. Su primera presentación debió de tener cerca de 60 personas, probablemente mucho más que eso. Todos sus espectáculos eran fantásticos. Alguien gritaba una escena de alguna obra de teatro o una película y las manos de Jaque volaban como un pájaro sobre la pared blanca. Él estaba reservándose cuando dibujó la piedra, eso es seguro. Sus ilustraciones eran al instante y podía dibujar una figura humana en minutos. Ahora que lo recuerdo, no creo que haya tardado más de 10 minutos en terminar de dibujar alguna de sus escenas.
Todas las escenas estaban muy bien hechas, no solo podías ver a un caballero arremetir contra un castillo, Jake también dibujaba el interior del castillo, como un pastel de bodas dividido en la mitad, para que pudiera verse al caballero escalar las paredes, luchar su progreso en los niveles del calabozo, luchar de regreso con la princesa y dar un salto desde los parapetos del castillo para escapar con su caballo, todo en completo silencio. ¿No realista? No, pero eso era parte del atractivo, ninguno de nosotros iba allí esperando algo real. Cuando una escena o dibujo terminaba, o los personajes se alejaban de la pared o Jake cubría la pared con pintura blanca. De algún modo, esto estaba bien, les daba un tiempo límite a sus espectáculos para que cuando hubiera terminado con las 4 paredes de la habitación, todos sabían que el espectáculo había terminado hasta que la pintura se secara. Jake, mientras tanto, estaba cambiando para mal. Mencioné que desde su regreso, estaba muy enérgico. Bueno, esa energía o vitalidad o fervor o como sea que quieras decirle, nunca lo dejaba. Ni por un instante. Lejos de eso, parecía crecer en él y él lo disfrutaba demasiado. Sus ojos se agrandaron, gradualmente empezó a dormir cada vez menos, sus declaraciones y opiniones cada vez más radicales y frenéticas, y aunque nunca fue sumiso, ahora empezaba a poner nerviosa a la gente que lo acompañaba. Pasaron un mes o 2, y la audiencia de Jake creció como el fuego. Casi todos en el pueblo pagaban para ver el arte de Jake en acción, y él tenía que alquilar lugares cada vez más grandes para que todos pudieran sentarse. Ahora él no se detenía cuando una escena terminaba, directamente se dirigía a la siguiente, ponía el siguiente espacio en blanco en la pared, a veces provocando el intrigante efecto de hacer que las escenas se mezclaran, que a la audiencia le encantaba. El tema de sus dibujos cada vez se hacía más extremo e inmoral, los monstruos los hacía más bizarros y creativos, los guerreros con artillería cada vez más imposible, todo por el bien de los intereses de la audiencia. Jake se volvía cada vez más indulgente, pensamos que era por el dinero, y él se volvió un bebedor y un mujeriego, por cierto, ninguna de estas dos cosas se encargó de su vitalidad. Algunas de esas mujeres afirmaban que se despertaron en medio de la noche y lo vieron garabateando con esa vara en una libreta para dibujar, con una gigantesca sonrisa en su rostro, y aunque muchos asumieron que él las estaba dibujando desnudas, hay rumores de que una o dos de ellas lograron ver lo que dibujaba en su libreta. Decían que definitivamente no estaba haciendo desnudos, pero nadie afirma lo que en realidad estaba dibujando. No te molestes en buscar las libretas o los volantes, ya no hay ninguno. Pero me estoy saliendo del tema, el punto es que él le estaba dando muy duro a la botella, y eso es importante porque fue el hecho de que bebía lo que eventualmente arruinaría todo. En la noche de una de sus presentaciones, mientras caminaba entre su alegre audiencia, inmediatamente fue aparente para todos que él estaba totalmente ebrio. Yo estaba en primera fila y podía oler el bourbon en él a 5 metros de distancia. El espectáculo inició, y él dibujó una serie de garabatos y escenarios que la audiencia le recomendaba, y al final alguien recomendó que Jake se dibujara a sí mismo. Todos celebraron la idea, yo me preguntaba lo que sus creaciones opinaban de él, y eventualmente se vio obligado a hacerlo. Apenas Jake había terminado de conectar las 2 líneas finales de su abrigo, que cada uno de los personajes a través de la amplia y extensa pared se detuvieron y miraron directamente a la ilustración. Amantes dejaron de besarse, payasos dejaron de reír, robots dejaron de pelear contra piratas, todo se detuvo y miró a la ilustración de Jacob. La audiencia murió casi instantáneamente, recuerdo el rostro de Jake en ese momento, pálido, lleno de una terrible comprensión de su error, y buscando desesperadamente las latas de pintura blanca que olvidó sacar antes del espectáculo. Todos los demás estaban viendo al Jacob falso. Ese Jacob buscó en el bolsillo de su chaqueta, sacó su propia vara negra, y mientras todos mirábamos, dibujó una puerta. Empujó y la puerta se abrió, permitiéndole caminar hacia el piso del auditorio. El resto fue un absoluto pandemonio infernal. La gente gritó y corrió a las salidas mientras los personajes de Jacob, los que estaban dibujados en la pared y los que había cubierto antes con pintura, corrieron por su propia salida, lanzando pasteles, disparando láseres, soplando fuego y veneno y lo imposible. Yo estaba cerca de la salida para escapar, y solo di una mirada atrás. La escena me atormentará para siempre. Jacob Emory estaba siendo arrastrado por sus propias creaciones, pateando y gritando, a través de las puertas que su copia había hecho.
El auditorio se quemó, obviamente, pero no tengo idea de cuántos personajes escaparon, ni lo que le sucedió al falso Emory, o cuánta gente murió. El fuego trajo a los bomberos de las ciudades más cercanas, a más de 100 millas de distancia, y en turno trajeron a la fuerza policíaca, quien trajo al gobierno, quien silenció todo el asunto. Tomaron los volantes y cualquier arte que Jake había hecho, y juraron secreto con toda la gente o de lo contrario se les daría encarcelamiento de por vida. Se culpó el incendio a una colilla de cigarro en la basura durante un juego de básquetbol, y eventualmente seguimos con nuestras vidas. Pretendíamos que Jacob nunca existió. En retrospectiva, me doy cuenta de todo. Jacob no había estado creando ilustraciones. Las ilustraciones no se mueven, mucho menos actúan o atacan, solo son imágenes que la gente ve, sombras hechas para parecer cosas reales. Jacob había hecho vida, cosas pensantes en una dimensión alterna, usando un poder que nunca fue pensado para caer en manos mortales. Se embriagó de su poder. Probablemente se merecía su castigo. Accidentalmente, el gobierno se equivocó en dos cosas. Hicieron un maldito buen trabajo callando a todos, pero aún hay pruebas. ¿Sabes? Las ruinas siguen allí. Las ruinas del auditorio. Escuché que pronto iniciarán la reconstrucción, lo que significa que terminarán con la evidencia que definitivamente aún se puede ver, pero una vez volví allí, años después del incendio, solo una vez. Entre los escombros, cubierto de ceniza, vi algo retorcerse. Miré más de cerca. Era la mano de Jacob Emory en la pared. Exactamente como había estado hace 3 años, sudorosa pero con callos, pero se agitaba constantemente, como si el cuerpo al que se supone que estaba unida aún estuviera retorciéndose envuelto en llamas. Ese fue el error número 1. El número 2 fueron esas creaciones. Como dije, no sé cuántos escaparon, o cuántos encontraron y atraparon los agentes del gobierno, pero solo de esto. Esos prados de pasto alto a las afueras del pueblo. No vayas allí. Nunca. Me preguntabas acerca de esas figuras blancas que has visto en la noche, ¿no? Esta ciudad no tiene historias de fantasmas. Créditos por esta creepypasta a Peter David.